Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y nos encontramos en la saga de El mundo de Abraham. Y en este capítulo veremos a Isaac, el hijo de la promesa, cuarta parte. Y nos enfocaremos en Rebeca. Para iniciar, vamos a Génesis capítulo 27, verso 41. Génesis capítulo 27, verso 41. Génesis capítulo 27, verso 41, dice de la siguiente manera: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Verso 47, verso 43, perdón. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Verso 46, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces aquí llegamos a varias conclusiones. La primera conclusión es que Rebeca no le dijo nada a Isaac con respecto a los pensamientos de su hijo Esaú. Ella fue prudente y actuó de manera astuta y decidió actuar de una manera diferente, tratando de resolver el problema de la mejor manera para todos, sin causar ningún tipo de escándalo, sin causar ninguna división, ninguna disolución, sin provocar ningún conflicto. Fue una mujer que decidió actuar de una manera pacificadora. Y para profundizar más en este tema y en este comportamiento, veamos qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo sobre este tema precisamente. Y para ver lo que el Señor Jesucristo nos enseña sobre este tema, debemos ir a Mateo, Mateo capítulo 10, verso 16. Mateo capítulo 10, verso 16. Mateo capítulo 10, verso 16, y dice así: Y aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os llevarán a los concilios y en sus sinagogas os azotearán. Verso 18. Y aún ante los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, miremos lo que el Señor Jesucristo está diciendo: que seamos prudentes como serpientes y sencillos
como palomas. Y ese es exactamente el ejemplo que Rebeca estaba teniendo en este momento. Ella estaba siendo prudente, no revelando esto, y estaba siendo sencilla porque estaba actuando de una manera astuta para de esta manera resolver el problema, para ser pacificadora, para no crear división, para no crear contienda, para no crear pleitos en ese momento, sino que estaba actuando de una manera perfecta para esta situación. Y esto es lo que estaba aquí hablando el Señor Jesucristo, de ser astutos y ser sencillos, de tomar esas decisiones asertivas, esas decisiones acertadas, para que de esa manera lográramos actuar de manera adecuada. Ahora, ahora a vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Y dice de la siguiente manera: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que es lo mismo que estábamos hablando, este tema de la prudencia, la cual se vio en Rebeca, decoroso, hospedador, apto para enseñar, para que no entre en ese descrédito. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y este es el tema que estaba procurando Rebeca, de cuidar su casa, de cuidar su familia, de saber gobernar los suyos. Y así fue como Rebeca tomó una decisión asertiva y astuta, una decisión sencilla, fácil de realizar para resolver este problema. Y haciendo esto, gobernando bien su casa y de esta manera agradando a Dios. Ahora vamos a Tito, capítulo 2, verso 2. Tito, capítulo 2, verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Verso 5. El ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces aquí se está hablando mucho de este tema de la prudencia, la cual estaba efectivamente en Rebeca, que estaba tratando de hacer lo mejor para agradar a Dios, de hacer lo mejor para que Dios estuviera satisfecho con su comportamiento. Y de esta manera es sabiendo gobernar su propia casa para que Dios estuviera satisfecho con su comportamiento. Ahora, para continuar en este tema, vamos a Proverbios capítulo 15, verso 28. Proverbios capítulo 15, verso 28. El corazón del justo piensa para responder, o sea que no actúa locamente, sino que piensa para responder, piensa cada acción, mas la boca de los impíos derramará malas cosas. O sea que actuará locamente, actuará por impulsos y no se detendrá a ver cuál es el final de cada decisión que toma. Ahora
Vamos a Amós capítulo 5, verso 13. Amós capítulo 5, verso 13. En el verso 13 del capítulo 5 de Amós dice así: Por tanto, el prudente en el tiempo calla, en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Pero entonces, ¿a qué se refiere? ¿Con cuál tiempo? ¿O cuál tiempo es el que está hablando aquí el profeta? Verso 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en las tribulaciones hacéis perder su causa a los pobres. Entonces aquí está hablando también de el saber cómo se debe actuar, cómo debe saber cómo se debe comportar uno en cada situación de la vida, en cada situación de nuestro caminar. En eso se refiere todo esto que estaba haciendo Rebeca, que estaba siendo inteligente, estaba siendo prudente, estaba siendo sabia. Ahora vamos a Lucas capítulo 14, verso 29. Evangelio según San Lucas capítulo 14, verso 29. Dice así: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozco que amo al Padre y el Padre me mandó, así hago. Levantaos vosotros de aquí. Entonces aquí vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Que él hacía la voluntad de Dios, que como Dios le mandó, así hacía. Y eso tiene que ver con la prudencia, con todo lo que hemos hablado. Perdón, es Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 29, donde se dice esta parte, donde el Señor Jesucristo testifica que se debe hacer es la voluntad de Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 5 verso 29. Mateo capítulo 5 verso 29. Y dice de la siguiente manera: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esto es exactamente lo que hizo Rebeca en ese momento con esa acción, que cortó una situación que estaba desagradando a Dios de una manera astuta e inteligente, y de esa manera gobernó bien su casa. Ahora vamos a Lucas capítulo 14 verso 29. Lucas capítulo 14 verso 29. No sea que después que hayas puesto cimientos y no puedas acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo también está refiriendo la misma enseñanza, el de ser prudente, el de ser sencillo y el de hacer sobre todo la voluntad de Dios y el de considerar la situación para tomar la mejor decisión, para de esta manera no caer en descréditos, no caer en malas acciones. Y por último, vamos a Romanos capítulo 15, verso 15. Romanos capítulo 15, verso 15. Mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que me dé Dios, me, por la gracia que de Dios me dé, me da es, perdón. Os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Entonces, retomo también estas palabras para, para hablar como por gracia y seguir este camino que estamos trazando aquí en el Evangelio según Mauricio. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.